1. Introducción. La eterna pregunta. ¿Existe el punto G? Durante décadas, uno de los temas más debatidos en la sexología, la medicina y la cultura popular ha sido la existencia del llamado punto G femenino. Algunos lo consideran un centro de placer real, una zona anatómica que puede intensificar la excitación y desencadenar orgasmos muy distintos a los producidos por la estimulación clitoriana. Otros, en cambio, creen que se trata de un mito, un constructo cultural alimentado por la curiosidad y las expectativas en torno al placer femenino. Lo cierto es que, tanto si hablamos de ciencia como de experiencia personal, el punto G despierta intriga, fascinación y deseo de exploración. No es casualidad que miles de libros, artículos y estudios se hayan dedicado a este tema, ni que tantos hombres y mujeres busquen entenderlo mejor para mejorar sus relaciones íntimas. Y es que detrás de la pregunta ¿existe el punto G? Se esconde otra aún más profunda. ¿Entendemos realmente la complejidad del placer femenino? 2. Historia del descubrimiento. Ernst Greffenberg y el inicio del mito científico. El término punto G proviene del apellido del médico alemán Ernst Greffenberg, un ginecólogo que en la década de 1950 publicó investigaciones sobre la fisiología femenina. Greffenberg describió una zona en la pared anterior de la vagina que, al ser estimulada, parecía generar una respuesta de placer particularmente intensa. Su propuesta fue recibida con curiosidad, escepticismo y polémica. En aquel tiempo, hablar del placer femenino todavía era un tabú social y científico. La prioridad de la medicina estaba enfocada en la reproducción, no en la sexualidad como fuente de bienestar. Por eso, aunque sus hallazgos fueron pioneros, tardaron décadas en convertirse en objeto de estudio más serio. El nombre punto G fue popularizado mucho después, en los años 80, cuando las sexólogas Beverly Whipple y Alice Ladas publicaron el libro The G-Spot and Other Discoveries About Human Sexuality. Este texto se convirtió en un bestseller internacional y llevó la idea del punto G a la cultura popular. Desde entonces, miles de investigaciones han intentado confirmar, mapear o incluso desmentir su existencia con resultados muy variados. Pero lo que sí consiguió Greffenberg fue abrir la puerta a la exploración de la sexualidad femenina desde un punto de vista científico y no solo cultural. 3. Anatomía y ubicación exacta. ¿Dónde está el punto G? Según la mayoría de las descripciones clínicas, el punto G se localiza en la pared anterior de la vagina, es decir, la que está hacia el pubis, a unos 3 a 5 centímetros de la entrada vaginal. Se describe como un área con un tejido ligeramente más rugoso o esponjoso que el resto de la pared vaginal. Cuando una mujer está excitada, esta zona puede hincharse o volverse más sensible, debido al aumento del flujo sanguíneo. Al estimularlo con presión firme y un movimiento rítmico, muchas mujeres reportan una sensación distinta a la que se produce con la estimulación del clítoris externo. Una mezcla de placer profundo, necesidad de orinar y un clímax más expansivo. Anatómicamente, se cree que esta zona podría estar relacionada con la uretra y las glándulas de Skene, conocidas popularmente como el equivalente femenino de la próstata. Estas glándulas producen secreciones y están conectadas al fenómeno de la eyaculación femenina. Es importante aclarar algo. No todas las mujeres sienten placer al estimular esta zona, y no todas reaccionan de la misma manera. Esto no significa que exista algo mal en ellas, sino que la sexualidad femenina es compleja, diversa y profundamente individual. 4. El debate científico actual. ¿Mito o realidad? Aquí entramos en el corazón del dilema. ¿Es el punto G una estructura anatómica real o simplemente un efecto combinado de otras zonas erógenas? Los estudios se dividen en dos grandes corrientes, a favor de su existencia. Algunos investigadores, utilizando resonancia magnética y ultrasonidos, han identificado un engrosamiento del tejido en la pared vaginal anterior que podría corresponder al punto G. Otros estudios han vinculado la estimulación de esa zona con un aumento en la actividad de las glándulas de Skene, lo que reforzaría la hipótesis de que existe una correlación anatómica. En contra de su existencia, varios investigadores sostienen que no hay evidencia de una estructura diferenciada y que la sensación de placer proviene de la estimulación indirecta del clítoris interno, que se extiende más allá de lo que se ve externamente. Para ellos,
Lo que se llama punto G no sería un órgano independiente, sino una prolongación del complejo clitoruretral. Lo fascinante es que ambas posturas pueden tener razón. La realidad es que la sexualidad femenina no puede reducirse a un único punto, sino que se trata de un sistema interconectado. Por eso, más allá de la etiqueta, el debate científico ha servido para algo esencial: poner sobre la mesa la importancia del placer femenino como objeto legítimo de estudio. 5. El punto G y el clítoris. Una conexión más profunda de lo que parece. Una de las claves para entender el punto G es comprender la anatomía completa del clítoris. Durante mucho tiempo se creyó que el clítoris era solo el pequeño glande externo visible, pero investigaciones recientes han demostrado que en realidad se trata de una estructura mucho más grande, con ramificaciones internas que rodean la vagina. Cuando se estimula el punto G, en realidad podría estar activándose parte de este complejo clitoriano interno. Esto explicaría por qué muchas mujeres describen esa sensación como más profunda, intensa y distinta. En otras palabras, el punto G no es un lugar mágico aislado, sino probablemente una intersección entre la uretra, las glándulas de Skene y la red del clítoris interno. Esto nos lleva a una conclusión importante. Buscar el punto G no debería ser una obsesión, sino más bien una invitación a explorar el cuerpo femenino con paciencia, curiosidad y respeto, entendiendo que el placer es un mapa amplio y no una coordenada exacta. 6. Técnicas de exploración. ¿Cómo estimular el punto G paso a paso? Ahora que entendemos mejor qué es y dónde se ubica, llega la parte que más suele interesar: cómo explorarlo y estimularlo de manera correcta. Lo primero que debes tener en cuenta es que el cuerpo femenino necesita tiempo, calma y excitación previa. El punto G rara vez responde si la mujer no está ya excitada. Por eso, antes de pensar en explorarlo, es fundamental dedicar tiempo a los juegos previos, a las caricias, a los besos, a la estimulación clitoriana externa y, sobre todo, a crear un ambiente de confianza. Una vez que la mujer está relajada y excitada, se puede comenzar la exploración. Generalmente, se recomienda hacerlo con los dedos, ya que permiten mayor control y sensibilidad que el pene en las primeras veces. 1. Posición. La mujer acostada boca arriba, con las piernas ligeramente abiertas, suele ser la postura más cómoda. 2. Ubicación. Introduce suavemente 1 o 2 dedos en la vagina y curva la yema de los dedos hacia arriba, en dirección al ombligo. 3. Sensación. A unos 3 a 5 centímetros deberías notar una textura distinta, como una zona rugosa o más esponjosa. Ese es el área donde se cree que se encuentra el punto G. 4. Movimiento. La técnica más recomendada es la llamada ven aquí, un movimiento curvo y rítmico con los dedos que ejerce presión en esa zona. 5. Combinación. Para muchas mujeres, la estimulación del punto G es más placentera cuando se combina con la del clítoris externo. De este modo, se activa simultáneamente el complejo clitoriano completo. Es importante recordar que la comunicación es la clave. Preguntar, observar las reacciones y adaptar la presión o el ritmo es mucho más efectivo que seguir un manual rígido. 7. Respuestas fisiológicas. ¿Qué ocurre en el cuerpo al estimular el punto G? Cuando el punto G se estimula de forma adecuada, el cuerpo femenino puede experimentar una serie de respuestas fisiológicas muy particulares. 1. Sensación de presión o necesidad de orinar. Muchas mujeres describen al inicio una sensación similar a la de tener la vejiga llena. Esto ocurre porque el punto G está muy cerca de la uretra. 2. Lubricación aumentada. La excitación en esta zona activa las glándulas de Skene, que producen una secreción lubricante. 3. Contracciones musculares. Durante la estimulación prolongada, los músculos del suelo pélvico y de la vagina pueden empezar a contraerse de manera rítmica. 4. Orgasmo profundo. El orgasmo que se alcanza mediante la estimulación del punto G suele describirse como distinto al clitoriano. Es más interno, expansivo y, en algunos casos, más duradero. 5. Eyaculación femenina. En ciertos casos, la estimulación del punto G desencadena la expulsión de líquido a través de la uretra,
lo que se conoce como eyaculación femenina. Aunque no todas las mujeres la experimentan, es una respuesta normal y natural del cuerpo. Estas reacciones muestran que el punto G, más allá de ser un mito o un órgano independiente, forma parte de un sistema complejo de placer femenino que involucra no solo lo físico, sino también lo psicológico y emocional. 8. Psicología del placer. La importancia de la mente y la confianza. Uno de los errores más comunes al hablar del punto G es enfocarse únicamente en lo físico. La verdad es que la mente juega un papel igual o más importante que la anatomía. Para que una mujer disfrute plenamente de la estimulación en esta zona, necesita sentirse en un ambiente de seguridad, confianza y entrega. Si existe tensión, vergüenza o miedo al juicio, la excitación se bloquea y el punto G pasa desapercibido. Por eso, el juego erótico debe comenzar mucho antes de tocar el cuerpo. En las palabras, en la conexión emocional, en la forma de hacerla sentir deseada y respetada. El cerebro femenino es, en realidad, el órgano sexual más poderoso. Y solo cuando está relajado y receptivo, el cuerpo puede responder plenamente. Esto nos recuerda que el punto G no es solo una coordenada anatómica, sino también un punto psicológico y emocional, un espacio que se abre cuando hay confianza y deseo genuino. Si deseas escuchar más sobre el punto G en las mujeres, déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y gracias por llegar hasta aquí.